para los que estáis aquí por primera vez, mi nombre es Silvia Isabela Sevcek y soy especialista en financiación para empresas, autónomos, y lo que estáis a punto de ver no es un webinar cualquiera. Las charlas con expertos nacen con una idea muy sencilla pero potente. Es poder parar un momentito, escuchar y aprender de las personas que ya han pasado por aquí y pueden aportar algo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A Antonio Quirós, el coach de las nueces. Hoy no va a ser una tarde cualquiera, mirad, hoy va a ser una tarde de magia. Hoy vamos a hacer magia. Son nuestras varitas mágicas. Esta varita, Antonio, es del Club Emprende con Alas. Y la tuya, ya me contarás de qué club es, que esta también es muy potente. Yo, si me permites, rapidísimo te presento, porque para los que no conocen a Antonio, no solamente es experto en comunicación, liderazgo, en hablar en público, pero también domina magia escénica y la transforma en una herramienta real para ayudar a las personas y organizaciones a brillar. Y hoy venimos a brillar contigo, hoy venimos a aprender cómo brillar, cómo soltar y cómo es que te convertiste en coach de las nueces. Me encanta esa pregunta, Silvia, porque es una historia realmente preciosa que vais a estar de acuerdo conmigo, porque a veces nos ocurre que las cosas mejores que nos pasan en la vida nos pasan como por casualidad, o algunos podríamos decir incluso por causalidad. Es decir, hay una causa ahí. Y hay personas que cuando yo cuento la historia o cuento la metáfora de las nueces, dicen, Antonio, pero qué buena idea has tenido en utilizar las nueces. Y yo digo, pero es que fíjate qué interesante, todavía más interesante, porque yo no busqué las nueces, sino que las nueces me encontraron a mí. Y todo empezó el 12 de mayo de 2016. Este día, el 12 de mayo de 2016, acudía a un evento, a una jornada de psicología y coaching, y en esta jornada había distintos talleres. Uno de ellos era de coaching de equipos. Y el facilitador dentro del taller nos propone una dinámica. En esa dinámica nos reparte una fotografía distinta a cada uno y además de una forma aleatoria. ¿Qué fotografía crees que me tocó a mí, Silvia? ¿Qué fotografía creéis que me tocó? Pues yo diría de un nogal. Exactamente, algo así. Efectivamente, tocó concretamente la imagen de una nuez. Ajá. Y en ese momento yo me quedé así como diciendo, madre mía, ¿qué digo yo ahora de esto? Porque teníamos que asociar esa imagen que nos había tocado con el coaching de equipos, que era el taller que estábamos realizando. Y yo en ese momento se me ocurrió cambiársela a alguien. No se me ocurría nada, pero resistí esa primera reacción y me quedé pensando a ver qué podía sacar de ahí. Y empecé a pensar, digo, las nueces, las nueces, las nueces, las nueces, las nueces. Las nueces dicen, los que saben de estas cosas, que son buenas o sea, que tienen omega 3 y el omega 3 es bueno para reducir el colesterol y los triglicéridos, que son un tipo de grasa que si se acumulan en las arterias impide que la sangre circule bien al resto del cuerpo. Y cuando una persona o un equipo, era coaching de equipo, un equipo quiere alcanzar un objetivo y percibe que hay un obstáculo que le impide alcanzarlo, el coaching puede ayudar a deshacer ese obstáculo. ¿Cómo hace el omega 3 que tiene las nueces en el cuerpo humano? Y lo dije más o menos en esa frase, que el coaching es como el omega 3 que tienen las nueces, algo así. Y ahí empezó todo, porque empecé a decir, cuando me preguntaban, ¿a qué te dedicas? Empecé a decir, no te lo vas a creer, pero mi trabajo es muy parecido a lo que hace el omega 3 en el cuerpo humano. Y me callaba. Y así empecé con la historia de las nueces. Eso ha ido evolucionando porque el 20 de octubre de ese mismo año, en una charla para emprendedores, también surgió algo muy interesante.
porque el ponente saca un billete de 5 euros al principio de la charla y dice, ¿quién se quiere llevar hoy 5 euros? Habría en la sala unas 60 personas aproximadamente y levantamos la mano unos 8 o 10. Que si hubiese sido un billete de 50 euros, a lo mejor levanta la mano más personas. Era de 5 euros solo. El caso es que nos dijo a los que habíamos levantado la mano que saliésemos allí al escenario y teníamos que explicarle al resto del público qué haríamos con 5 euros para nuestro negocio. Una persona comentó de comprar tarjetas de visita, otra persona comentó de invitar a un café a alguien para que le diese referidos. Cuando llegó mi turno, yo comenté, pues con 5 euros compraría un paquete de nueces, os regalaría una nuez para que os acordaseis de mí. Y cuando llego a casa, Silvia, cuando llego a casa digo, oye, pues yo podía comprar un paquete de nueces, le pongo una pegatina con mis datos y la entrego como tarjeta de visita. Las nueces tienen mucho que ver porque cuando las personas que habéis comido nueces alguna vez, cuando tenemos una nuez en la mano, lo que realmente estamos viendo y estamos tocando es la cáscara. Pero lo mejor de las nueces no está en la cáscara, ¿verdad? Está Dentro. como nos pasa a nosotros, que lo mejor de cada uno está dentro. Y a veces nosotros también nos creamos no una cáscara, pero sí una coraza, que si nos, también nos puede cuidar, nos puede proteger y también puede impedir que mostremos lo mejor de cada uno, nos puede impedir brillar. Y cuando una persona entrena conmigo, se da ese permiso para brillar, logra abrir a través de esa coraza, de tal manera que puede mostrar toda su grandeza, todo su brillo, todo su potencial. Por esa razón me conocen por el coach de las nueces, porque te acompaño para que puedas abrir esa coraza y mostrar lo mejor de ti. ¿Cómo es el proceso? Pues mira, ahí yo utilizo distintas herramientas. En primer lugar, yo para trabajar con una persona, para que se convierta en mi cliente, esa persona tiene que tener un objetivo concreto. Trabajando un objetivo concreto, bien porque quiere hacer una presentación para su empresa o preparar su elevator pitch o preparar un pitch para una ronda de inversiones o dar una charla, una formación o tener una conversación de venta con un cliente. Y sobre ese objetivo diseñamos el entrenamiento, las distintas sesiones por las que va a ir pasando esa persona, ese cliente. Y ahí yo trabajo 3 pilares fundamentalmente, 3. Uno de ellos es disfrutar cuando se está hablando en público, que tiene que ver con transformar ese miedo que pueden ser nervios, que puede ser ansiedad, que puede ser pánico, que puede transformarlo en seguridad, confianza y disfrute. Ese es uno de los pilares. Otro es transmitir con claridad el mensaje, estructurarlo de tal manera que quede claro qué es lo que quiero decir, adaptarme al público al cual me dirijo, tener en cuenta el tiempo que tengo asignado, es decir, de qué manera transmito claramente ese mensaje. Y el tercer pilar es que haya una conexión con el público, que no parezca que puedo estar hablando ante una pared, sino que ya que hay personas ahí, pues que haya esa interacción y que las personas se lleven una experiencia, no solamente un contenido. Las dos cosas son importantes. Pues dependiendo de lo que la persona necesite potenciar, potenciamos uno de esos 3 aspectos. Yo trabajo siempre los 3, pero se potencia lo que más requiera la persona, o los 3, si son los 3. De tal manera que en relación al miedo a hablar en público, que es lo que me has preguntado ahora mismo, y es lo que muchas personas tienen, y yo digo, no solamente tienen, sino tenemos, porque tener miedo a la hora de hablar en público no es que sea normal, es que es obligatorio. Es obligatorio tener miedo a la hora de hablar en público, porque la energía que necesitamos a la hora de hablar en público es una energía distinta de la que necesitamos cuando estamos en el sofá de casa viendo la tele. Y yo, para estar delante de un público o delante de una persona que voy a tener una reunión de venta, voy a presentarle mi producto, mi servicio, o quiero
plantearle a un socio, quiero plantearle una propuesta, sea el objetivo que sea, ahí yo tengo que tener esos nervios, tengo que tenerlos. Si no los tengo, es por varios motivos. O bien, porque me da igual el resultado, es decir, no me importa mucho esa conversación o eso que vaya a hacer, o soy realmente un inconsciente, no me he preparado nada, ¿no? De tal manera que el tener esos nervios es necesario, es obligatorio. Voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la conducción. Y para que el coche inicie la marcha, tengo que pisar el acelerador, ¿verdad? Si yo piso el acelerador y no levanto el pie del acelerador en todo el rato, va a ocurrir un accidente. Al igual que si esos nervios que yo tengo aumentan, al final va a ocurrir un accidente. Me voy a quedar en blanco, no voy a saber qué decir, a lo mejor estoy diciendo cosas que no tienen sentido, alguien me hace una pregunta y respondo de una forma inadecuada, me tiemblan las piernas, se me seca la boca, es decir, un accidente, en definitiva, un accidente. Y al igual que en el coche, no solamente tenemos el pedal del acelerador, que se puede levantar el pie del acelerador y se disminuye la velocidad, también tenemos el freno para regular la velocidad a la que queremos ir. Igual a la hora de hablar en público. Es decir, hay frenos que podemos acceder a ellos para que ese nivel de nerviosismo, en vez de crecer, se quede en el nivel óptimo, en el nivel adecuado. Tampoco que se relaje demasiado, tampoco puede estar mi energía ahí, tiene que estar en un nivel óptimo. Y además, yo tengo que saber regularlo. Hay momentos en los que yo tengo que activar mi energía para activar la energía del público. Y hay momentos en los que yo tengo que relajar mi energía para relajar la energía del público según las necesidades, según si yo propongo una dinámica de activación o propongo una dinámica de relajación. Una dinámica en la que las personas escriban o hablen con la persona que tienen al lado, y hay momentos en el que tienen que volver a atenderme, yo tengo que ahí tener otro nivel de energía y tengo que regular ese nivel de energía. Pues Antonio, mira, has dicho una frase que a mí personalmente me ha pasado y se pasa muy mal, que es quedarte en blanco. ¿Cómo se resuelve eso? Pues mira, hay varias maneras de resolverla. Afortunadamente no hay solamente una. En primer lugar, cuando, al igual que cuando hacemos deporte, hacemos primero un calentamiento, el calentamiento sirve para que yo cuando salga al campo de juego esté en las condiciones parecidas que el resto de compañeros. A la hora de hablar en público, también es importante cuando yo voy a hablar en público haber calentado antes, porque la mayoría de los oradores yo me doy cuenta de que están calentando delante del público. Esos nervios se le notan al principio y después, cuando ya han calentado, ya se van sintiendo más cómodos. Pero están calentando delante del público. Y hay que calentar. Sabes que te voy a pedir algo práctico. O sea, lo de calentar muy bien, pero dime cosas prácticas. ¿Qué puedo hacer para ese calentamiento? ¿Cuál sería un calentamiento antes de hablar? Pues mira, hay varias formas de calentar. Te lo voy a compartir porque me cae bien, ¿eh, Silvia? Porque me cae bien. Lo sé, Y las lo personas que sé. están aquí también. Hay, hay que entender que hay algo que a veces se nos olvida a los humanos, que tenemos cuerpo. Y el cuerpo es una herramienta maravillosa para gestionar nuestras emociones. Y no es porque se me haya ocurrido a mí esto hace 5 minutos, esto ya lo decía William James, que se considera el padre de la psicología funcional. Para yo gestionar mis emociones, evidentemente tengo que recurrir a mis pensamientos, a mi mente. Pero si yo en ese momento estoy con una gestión emocional que me sobrepasa, ahí mi mente prácticamente no puede hacer nada. Ahí quien hace es mi cuerpo. Por lo tanto, yo tengo que calentar con mi cuerpo. Cuando yo me quedo en blanco, utilizo mi cuerpo también.
Y te voy a explicar cómo, o una de las maneras. Hay distintas maneras. Una de ellas es poner el cuerpo en acción, en actividad, para que esa tensión que yo tengo se suelte. Hay varias maneras. Yo puedo levantar las manos, al igual que los deportistas cuando llegan a la meta, levantan los brazos en señal de victoria. Y para las personas que nos estáis viendo, incluso también te lo propongo a ti, Silvia, yo en el plano que estoy no me puedo echar para atrás ahora mismo, es decir, no se me van a ver, pero bueno, voy a quedar así para que se me vea, entendéis que estoy con las manos levantadas. O sea, así, ¿no? Exactamente, el tener las manos levantadas. Pero si estás delante de público, Antonio, ¿qué hago? No, estamos hablando de calentar. Ah, de calentar, perdón. O sea, lo hago antes. Efectivamente, exacto. Así, ¿no? Y arriba brazos hacia arriba. No, brazos hacia arriba. Ah, vale. Hacia arriba. Y puede ser con la palma, vamos a hacerlo con la palma, levantar con la palma abierta. ¿Bien? Sí. Y levantando un poquito el mentón, un poquito, y sonreír. Y sonreír. Manteniendo esta postura entre 2 y 5 minutos, se ayuda a tranquilizarse y a empoderarse. 2 minutos. Sí, entre 2 y 5 minutos. Es mucho. Mantener esta postura. Y bueno, es mucho o poco, dependiendo del resultado, ¿no?, que uno quiera conseguir. Claro. Exactamente, eso es. Bueno, pues manteniendo esta postura entre 2 y 5 minutos, otra científica, Amy Cuddy, descubrió que haciendo una de estas posturas, que se llama posturas de poder, se obtienen 2 resultados sorprendentes y maravillosos, porque nuestro cuerpo es una fábrica de químicos, de tal manera que con esta postura, levantando los brazos, levantando un poquito el mentón y sonriendo, ahí es muy difícil sentirse triste, sentirse nervioso, sentirse que no valgo. Es muy difícil, porque con esta postura la química de nuestro cuerpo cambia, de tal manera que se reduce el cortisol, que es la hormona del estrés, y aumenta la testosterona, que es la hormona del poder. De tal manera que yo me reduzco el estrés, reduzco el nerviosismo y aumenta mi sensación de alegría, de disfrute, de empoderamiento. No sé exactamente cómo voy a resolver los imprevistos que me surjan, no lo sé, pero sí tengo el convencimiento de que lo voy a resolver adecuadamente. Me encanta. Esto lo hago aparte del público, porque esto es calentar. Y calentar se hace fuera del campo de juego, no se hace dentro del campo de juego. De tal manera que cuando yo salgo al escenario, salgo a esa reunión con ese cliente, salgo a exponer mi empresa en un elevator pitch, en una ronda de inversiones, salgo a dar esa charla, esa conferencia, ya estoy en el nivel óptimo de energía. Y si se diera caso que ya te está ocurriendo, es que te han pillado, o sea, te han pillado, estás ahí en escena y de repente te quedas así. Eso es. Como eso puede ocurrir, pues hay que prevenirlo. Y yo también enseño técnicas de memoria para que yo tenga memorizado el discurso de tal manera que no lo tenga memorizado palabra por palabra, porque eso no tiene ningún sentido. Eso tendría sentido si yo voy a hacer una película o voy a hacer una obra de teatro, pero cuando yo voy a estar delante de un público, yo tengo que interactuar. No puedo parecer un robot o puedo parecer que hay un vídeo ahí, sino que hay personas. Por lo tanto, es probable que me ocurra. Entonces ahí está la parte preventiva. Yo enseño técnicas de memoria para memorizar los puntos clave del discurso, de tal manera que si yo en un momento dado me quedo bloqueado, puedo acceder al siguiente punto y no me quedo parado en ese, sino que accedo al siguiente. Y después, como tengo memorizado los distintos puntos, puedo retroceder si lo veo adecuado y si no, continúo por donde iba. La gente no sabe, a no ser que yo utilice un PowerPoint
en el que digo qué es lo que voy a decir, la gente no sabe qué es lo que voy a decir. Por lo tanto, la gente, y en un momento dado, la gente no sabe si yo me he quedado en blanco realmente o yo estoy haciendo una pausa y ahora hago una pregunta al público. Muy buena. Yo me quedo en blanco o ahí lo puedo decir con total naturalidad y puedo decir, ¿por dónde iba? Que se me ha olvidado. Puedo decirlo si lo veo conveniente. Puedo utilizar esta técnica también de me he quedado en blanco, hago esta pausa y puedo decir al público, ¿y a vosotros qué os parece esto? Y lanzo esa pregunta y doy la posibilidad de que las personas puedan responder. De tal manera que en ese tiempo puede ser que ya me venga. Y si no me viene, pues continúo por donde iba, con total naturalidad. De hecho, yo también enseño técnicas que utilizamos los magos a la hora de hablar en público. Y los magos utilizamos también esta técnica de si me quedo en blanco, no decir, no pensar, ay, 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 ¿qué me ha pasado? Que me he quedado en blanco. Sino, eso es lo que tenía que ocurrir. En la magia hay tres ingredientes fundamentales. Uno de ellos es la técnica, dominar la técnica, de tal manera que yo tenga integrada esa técnica de una forma natural. Y hay juegos de magia, técnicas de magia, trucos de magia, como se quiera decir. A mí me gusta hablar de juegos o de efectos de magia, pero es mi opinión personal. Hay algunos que son automáticos, no requiere técnica prácticamente ninguna, porque el juego lo hace solo, prácticamente solo. Esa es una parte, la técnica. Otra parte que hay que tener en cuenta para hacer magia es la presentación, el relato, qué cuento a la vez que estoy haciendo ese efecto. Es casi el más importante, la presentación, el relato, el parloteo, como dirían otros. Y el tercer ingrediente es la actitud del mago, porque puede ser que ese efecto, porque yo lo haya ensayado muy bien en casa, me sale muy bien, pero cuando estoy delante del público hay otro ingrediente que no estaba en mi casa, que son los ojos de todas esas personas que están ahí delante de mí, que también me influyen. Y puede ser que ese efecto no salga como tenía previsto. Y ahí entra este factor de la actitud del mago, en la cual la gente solo se va a dar cuenta de que no ha salido bien si yo lo muestro. Si yo digo, ay, que me he equivocado, perdonad, perdonad, que me he equivocado, que no era así. O yo hago un gesto de, que me he equivocado, ¿sabes? Hago una cosa rara. Entonces la gente va a notar, uy, yo lo he mostrado, yo lo he revelado. La actitud del mago es el tercer ingrediente. Técnica, dominar la presentación y la actitud del mago. Y en esta actitud del mago era lo que entraba también a la hora de me quedo en blanco. ¿Y ahora qué hago? Pues ahí juego con eso. Mira, te voy a proponer algo también muy interesante. Puedes escribir, y todas las personas que nos estéis viendo, por favor, en un papel, con letras mayúsculas, escribe la palabra juzgar. 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 Con letras mayúsculas. Ajá. La palabra juzgar. ¿Puedes mostrarla, por favor? Sí. Y ahora, levanta un dedo. A ver, levanta un dedo. Eso es. Con ese dedo, ahora tapa la letra Z. ¿Qué lees? Ah, ok. Jugar. Jugar, jugar. De tal manera que transformo el juzgarme, el decir, ay, qué mal, que no me ha salido bien, que me he quedado en blanco, ay, que ahora qué van a pensar. Transformo ese juzgar en jugar. Y es diferente. Cuando yo me equivoco a la hora de hablar en público, me quedo en blanco, me ocurra lo que me ocurra, este tercer ingrediente de la magia, la actitud del mago, me ayuda a jugarlo. Si me quedo en blanco, puedo jugar con ello y puedo hacer que eso era lo que tenía que ocurrir en ese momento. Hago esa pausa
En esa pausa voy a captar la atención de todo el mundo. Y ahora puedo decir, ¿a que os pensabais que me había quedado en blanco? Y lo juego, y lo juego. Y algunos podrán decir, pues sí, pues no, y no sabrán, porque estoy jugándolo. Y estoy en ese modo disfrute. Yo puedo hacer eso cuando estoy en ese modo disfrute. Puedo utilizar el humor, puedo utilizar la risa, puedo divertirme cuando estoy en ese modo disfrute. Y ese modo disfrute viene, en primer lugar, de haber calentado, de haber preparado también el discurso. ¿Qué importancia, aparte de la actitud, el lenguaje corporal? ¿Podemos corregir nuestros defectos con un buen lenguaje corporal? ¿Y cuál sería el buen lenguaje corporal para ti? Sí, además me encanta que hagas esa pregunta porque viene en relación a lo que comentaba antes de utilizar nuestro cuerpo. El lenguaje corporal a veces pensamos que solamente comunica hacia afuera, hacia los demás. Si yo tengo un lenguaje corporal abierto, relajado, que no me estoy moviendo en el escenario de una forma nerviosa, sino que yo estoy plantado en el escenario, que me muevo cuando tiene sentido moverme, que muevo los brazos resaltando esos aspectos que mi voz está diciendo, es decir, mi lenguaje corporal refuerza el lenguaje verbal. Ahí ese lenguaje corporal está hablando a los demás. Pero es que el lenguaje corporal también habla hacia mí, hacia adentro. Si yo me pongo nervioso, es decir, he entrado bien, he calentado y de pronto hay algo que, me doy cuenta de que esto no lo he dicho y me empiezo a poner un poquito nervioso. O veo algunas caras de algunas personas y yo en mi cabeza interpreto que o no están a gusto o que están pensando que no lo sé o que se están aburriendo y me empiezo a poner nervioso ahí. Y empiezo a notar que se me seca la boca, que empiezo a hacer gestos así sin mucho sentido. En ese momento utilizo mi lenguaje corporal para ayudarme. Me paro, noto mi respiración y sonrío. Cuando sonreímos, a todos se nos cambia la cara y se nos ilumina la cara. Con lo cual, cuando alguien sonríe, da gusto verlo. Da gusto verlo. Así que si sonríes, la gente va a estar a gusto también viéndote. Y a ti te sirve para relajarte también, para tranquilizarte, para centrarte, para conectarte con eso que quieres transmitir a los demás. Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando ante un público, no solamente estamos diciendo palabras, también estamos transmitiendo energía. Y la energía mayor que podemos transmitir es la energía del amor. Cuando yo preparo esa conversación, esa charla, ese discurso, desde el amor hacia mí, ¿qué me va a aportar el hacerlo? ¿Cómo me va a enriquecer a mí cuando estoy haciéndolo? ¿Qué va a aportarles también a los demás? Cuando yo me conecto con esa energía, ahí prácticamente va todo solo. Hay una técnica, que es la técnica del acrónimo DECIR, que conecto con la tierra, conecto con lo importante, con ese resultado, con ese propósito. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy aquí delante de la gente? No lo estoy para pasarlo mal, ni para hacérselo pasar mal a ellos. Estoy para cumplir con un propósito interno, con una misión, con algo que está alineado conmigo, con algo que es mayor que yo y con algo que es valioso para los demás. El miedo se diluye. Yo eso lo recomiendo muchas veces a los clientes, ¿sabes? Cuando van a una entidad y quieren exponer su proyecto, su propósito, es conectar con esa energía contigo mismo y hablar, no desde el nerviosismo, desde el miedo, desde que me van a decir que no, sino desde el autoconvencimiento que estoy haciendo algo más efectivamente que va a ayudar a un montón de personas o simplemente sé que me va a salir bien. Y ahí es cuando conectas y funciona. Sí, sí, me ha encantado. Me ha encantado, sí, sí. Y fíjate qué interesante esto que estás diciendo, porque también es importante darnos cuenta de que una cosa es saberlo, saber que eso me ayuda, y otra cosa es tenerlo integrado para que yo lo haga de una forma automática.
que lo tenga integrado como un hábito. Por esa razón, yo no hago formaciones, sino que yo hago entrenamientos para que esa persona integre todo esto, lo integre de tal manera que le salga natural, que cuando yo estoy delante de un público y me quedo bloqueado, me quedo parado o entra alguien, interrumpe, pasa algo, yo puedo conectar conmigo de nuevo y desde ahí, desde donde hago las cosas, reconecto. Y la única manera de yo poder hacerlo es cuando lo tengo integrado, no solamente cuando lo sé. Antonio, ¿sabes qué te voy a preguntar? Imagínate a alguien que le gustaría empezar a practicar. ¿Qué nos recomendarías? ¿Es algo práctico que lo podamos implementar a partir de mañana mismo? Algo que sea sencillito, que lo podamos hacer. Pero hay algo que nos viene bien a todos y que es fácil de hacer, es esta postura de poder que os había mostrado antes, y hay otra que es incluso menos cansada, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor levantan los brazos entre 2 y 5 minutos y dicen, uy, estoy muy cansado. Bueno, hay otra. Supongo que todos tenemos en el inconsciente colectivo, tenemos la imagen de Superman o de Superwoman. Esa persona que está con los brazos ahí en jarras, ¿no? Con los brazos, con los puños, eso es, con los puños aquí en la cadera, no las manos, sino los puños. Antonio, que no se te ve bien, espera. ¿Es como así? No. Pero en vez de las manos, con los puños, Silvia. Así. Exacto, eso es. Vale. O sea, por si no lo habéis visto a Antonio, hay que poner los puños, ¿no? Efectivamente, con las piernas abiertas un poquito más de lo normal. Ajá. Eso es. Con los hombros hacia atrás. Eso es. Y relajados. Ajá. Con el mentón un poquito hacia arriba y sonreír. Eso es, sonreír. Eso es. Mantener esta postura entre 2 y 5 minutos. Y para mantener la postura puedes ponerte, si quieres, una canción. Que las canciones vienen a ser entre 3 y 5 minutos. Pues la duración de la canción, por ejemplo. Porque da igual lo que pienses. Manteniendo la postura va a ayudar también a reducir el cortisol y a aumentar la testosterona. Cortisol, hormona del estrés, se reduce. Testosterona, hormona del poder, aumenta. Esta postura, hacerla como entrenamiento todos los días, especialmente cuando vaya a afrontar una situación complicada para mí, voy a hacer una llamada a un cliente o voy a tener una entrevista con un socio o con un cliente o con mi jefe o con un superior o voy a dar una charla. Hago esta postura, los puños en la cadera, las piernas. También se puede hacer sentado esta postura, si se quiere. Con los puños en las caderas, abriendo los hombros, relajados, levantando un poquito el mentón y sonreír. Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Antes de la siguiente charla con expertos, la semana que viene voy a hacer la postura y me voy a poner mi canción. Combinas la canción con la postura y ya es maravilloso. ¿Tú qué dirías a alguien que piense, oye, yo no sirvo para esto? Pues te diría que estás totalmente equivocado. Sirves perfectamente y sirves desde el momento en el que naciste, porque del momento en que naciste has empezado a comunicar y siempre, siempre, siempre estamos comunicando. Lo que hay que saber es que hay una forma de hacerlo, hay una técnica que te ayuda. Ponte en manos de expertos. Si tú quieres, si tienes un objetivo que quieres alcanzar, si hay algo en tu interior que anhela que lo digas, que lo compartas hacia los demás, aunque tú creas que ahora mismo no puedes, eso significa que lo puedes lograr. Y no solamente lo puedes lograr, sino que tienes la obligación de hacerlo. Porque si no lo haces, es como esa nuez que se queda encerrada en su cáscara. No se va a transformar en maravilloso nogal. Y tú tienes esa posibilidad, tienes el derecho, incluso la obligación por tu misión de vida y misión profesional, de compartirte y de transformarte en ese maravilloso nogal. Y si quieres hacerlo de mano de
el coach de las nueces, pues será lo que decías antes. Hay personas Antonio. que tienen la sensación de que se quedan en blanco, ¿no? Como en este cuaderno que tengo aquí preparado. Hay otras personas que es como peor, porque se quedan en esa sensación de quedarse en gris. Pero cuando se entrena conmigo, fíjate qué magia se produce, porque vamos a dar ese golpecito de la varita mágica y decir las palabras mágicas que son yo me permito brillar. ¿Puedes decirlas, por favor? Yo me permito brillar, mira, mi varita mágica. Y ¡Pum! fíjate qué es lo que ocurre cuando nos damos permiso. ¡Wow! Por favor. Y por supuestísimo que no me puede faltar mi frase de cierre, que te la voy a pedir. Date permiso para brillar por ti y por los demás. Cuando nos damos permiso para brillar, a veces podemos pensar, ¿quién soy yo para decir que soy una persona fabulosa, talentosa, maravillosa, brillante? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Ya lo eres. En la medida en que te das ese permiso para brillar, no solamente lo estás haciendo para ti, porque brillar no significa deslumbrar. Brillar significa mostrar lo mejor de ti. Pues un millón de gracias a vosotros que nos habéis acompañado y nos vemos con nuestra varita mágica